Seguimos acá en Hagamos Democracia y en este momento estamos en contacto con doña Rosario Ricaldi. Ella es directora del Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija y vamos a hablar de la situación de la mujer campesina en Tarija en el contexto del COVID-19, las acciones que lleva adelante este Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija. Señora Rosario Ricaldi, muy buenos días, le habla José Luis Aliaga. ¿Cómo está, José Luis? Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad que nos da como SIMCAT de poder participar a través del BOL y llegar a toda nuestra población boliviana. Un saludo muy cordial a cada uno de los que nos escuchan. Bueno, a usted las gracias por atender nuestro llamado. ¿Qué acciones está llevando adelante el Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija con relación a esto del contexto que tenemos ahora con la pandemia del COVID-19? Mire, nosotros hemos realizado al inicio de la pandemia, se ha realizado una encuesta, porque justamente como fue un hecho que nadie estaba preparado para enfrentar, entonces nuestra institución ha nacido para empoderar a las mujeres económicamente y a partir de ello generar condiciones de igualdad para las mujeres. En el contexto del COVID veíamos como muchas de las oportunidades que tenían las mujeres para posicionar en el mercado sus productos, sacar la producción agrícola al mercado, se veía truncada y eso generaba demasiada preocupación en las organizaciones con las que el SINCAP trabaja en 5 de los 11 municipios del departamento. Y ante esta situación, lo que hizo nuestra institución es desarrollar una serie de conversatorios por vía virtual y radial, y a través de estos conversatorios se puso en agenda varios temas importantes que consideramos nos han permitido escuchar a la población y tener propuestas de cómo enfrentar esta situación en pandemia y después de la pandemia, dotándonos de una agenda de resiliencia que nos permita ser proactivos frente a esta situación. Más de 100 mujeres han sido encuestadas y se han realizado 6 conversatorios sobre temas específicos como violencia, producción, salud, vista la pandemia desde los jóvenes, vista la pandemia también desde el acceso a la información, a la comunicación, también el tema del medio ambiente y el agua, porque usted sabe, el SINCA trabaja en los 3 municipios del Chaco, en Bermejo y en Entre Ríos. Y en esta época estos municipios tienen como mayor problema es el tema de la sequía, la falta de agua, incluso para consumo. Entonces esta realidad nos ha llevado a poder conversar con la gente desde una encuesta y también desde un conversatorio virtual que era la oportunidad que teníamos. Y ha sido tan interesante estos diálogos que nos han dado importantes insumos para poder compartirlos en este programa, pero que también nos está orientando como institución por dónde debería ir la acción inmediata. Ahora, Rosario, ¿cuáles han sido los principales problemas que afectaron a las mujeres campesinas en Tarija en esta época de pandemia? Se habla de niveles de violencia muy elevados, ¿es así? Efectivamente, yo diría que la violencia es uno de los problemas que se ha recrudecido en este contexto de pandemia, porque la familia se ha encontrado reunida y muchas veces hemos dicho las mujeres que es la familia el lugar donde tenemos mayor problema de violencia de género, y consideramos que este escenario de pandemia nos ha puesto en evidencia este hecho, y también ha puesto en evidencia las condiciones que tiene nuestro Estado para enfrentar aquello, ¿no? Si bien nosotros tenemos una norma constitucional, tenemos leyes, incluso en algunos departamentos a nivel nacional una política, y en algunos departamentos también, como es el caso de Tarija, se ha evidenciado que se ha recrudecido la violencia. Antes de la pandemia se decía que cada 3 días muere una mujer por feminicidio.
Los últimos datos nos muestran que son cada 2 días que perdemos la vida de una mujer boliviana por violencia, por feminicidio. Además, la violencia contra los niños se ha recrudecido porque están encerrados en la casa y esto genera más condiciones de violencia. Condiciones de violencia bajo el rótulo de disciplina terminan siendo altos índices de violencia contra mujeres y niños. El conversatorio que tuvimos sobre este tema con mujeres que atienden casos, como mujeres lideresas de la zona de trabajo de la institución, nos mostraba que, por ejemplo, el acceso a los servicios estaba siendo absolutamente disminuido porque de alguna manera las autoridades han priorizado la pandemia y han descuidado los servicios. Y si bien se han dado posibilidades para que las víctimas lleguen a los servicios y denuncien, habilitándose líneas y dándose la posibilidad de acceder de la denuncia, sin embargo, no siempre se podía acceder a la protección que las víctimas necesitaban. Hay que destacar que en varios de los departamentos donde hay instituciones que atienden a víctimas de violencia, han habilitado sus líneas y han brindado socorro a las víctimas. Sin embargo, esto nos hace ver como institución la importante y urgente necesidad que desde los gobiernos municipales desde los gobiernos municipales, departamentales y nosotros como instituciones, incidir y construir juntos políticas públicas para enfrentar la violencia donde nos hagamos corresponsables como sociedad, porque la estadística que nos da esta encuesta que hemos hecho, ¿qué es lo que señala? Cuando uno pregunta en esta encuesta que se hizo, en el último mes, ¿usted conoce si hay mujeres en su familia, barrio, comunidad que han sufrido algún tipo de violencia? De esta población a la que ha sido consultada, el 69% dice que no. Solo el 19% dice que sí. Y hay un 9% que dice que le han comentado. Pero esto nos está mostrando que existe la violencia y que estamos adoptando como sociedad, como comunidad, incluso como familiares del entorno de donde vive la víctima, una actitud de negación, de cerrarnos y de dejar a la víctima, de invisibilizar este hecho de violencia. Entonces consideramos que construir una política pública donde el Estado asuma cuota parte de responsabilidad y nosotros como sociedad también, y enfrentarlo al problema integralmente, es un gran desafío que tenemos como Bolivia, porque el marco normativo en sí mismo no va a resolver el problema si no somos capaces de darnos tareas a nivel de gobiernos subnacionales y desde nosotros como instituciones jugar un rol desde una responsabilidad social para conocer, denunciar y auxiliar a las víctimas y tener una actitud de no negación o de aislarla o dejarla a la víctima. Yo creo que esa es la demanda evidente de una política pública de atención integral. Exactamente. Rosario, le voy a pedir un par de minutitos, por favor, para ir a una pausa y luego vamos a seguir hablando de otras áreas como la salud, la educación, los servicios básicos. ¿Qué ha pasado en Tarija con las mujeres campesinas y el acceso a estos servicios? Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa y de esta conversación con Rosario Ricaldi, directora del CIMCAT, es decir, del Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija. Brevecito, Rosario, ¿qué acciones se pueden tomar para evitar que estos problemas de las mujeres campesinas, como la violencia, como la falta de acceso a la salud o educación, se solucione, aunque sea en una partecita? Yo creo que lo primero, y lo estamos viendo nosotros, y creo que es parte de la vocación de la Red de Participación Ciudadana y Control Social a la que a través de este programa he podido llegar a la audiencia, y es que hay que escuchar a la población. Mire, cuando nosotros hicimos frente a la pandemia la consulta sobre el tema de la situación de salud, y hablamos con mujeres de Bermejo, de Caraparí, de Yacuiba sobre este tema, ellas nos decían con total claridad lo que había que hacer. Y es impresionante cómo a veces las autoridades no escuchamos. Ellas nos daban en esta encuesta 4 acciones que deberíamos hacer solo para enfrentar el problema de la pandemia, escuchando a la gente. Y lo primero que ellos decían era
el 87% sabían que cuando tenían los síntomas inmediatamente tenían que tomar medidas y plantearon como acciones que debería tomarse las siguientes. Que el CEDES, la Dirección de Salud, lleva adelante acciones dirigidas a responder el tema de la falta de alimento para la gente que no tiene recursos. Que se acceda, que se facilite medicamentos para la gente que se enferma. Y que no se espere que la enfermedad nos lleve a los centros de salud, porque no hay condiciones en los centros de salud para atendernos, sino que se abastezca de medicamentos y se enfrente al problema de la pandemia combatidas. Y ellas esto lo plantearon en marzo, abril, cuando empezó la encuesta. Y es interesante ver que esto que ellas plantearon en esta encuesta, en un 76%, una acción desde de la familia, mejorando nuestra nutrición, pero el 60% que busquemos formas de salir a enfrentar la pandemia de una manera organizada. Ellas planteaban esto y yo veía que esto se confirmó cuando el alcalde de San José de Chiquitos contaba cuál fue la estrategia que ellos realizaron. Y en todo caso, desde una acción casi preventiva, no se requería tantos recursos, pero se podía tomar una acción con la participación de la gente para enfrentarlo de mejor manera. Yo creo que la mejor manera de enfrentar los problemas es escuchar a la población y construir políticas. Escuchando a la población es lo que va a ayudar a resolver, a tener una actitud diferente de abordar los problemas. Por ejemplo, ellas decían, en un 60%, necesitamos que los centros de salud estén equipados y capacitados, decían, porque el miedo hace que no nos atiendan. Claro. Necesitamos que se haga desinfección en barrios y comunidades. Necesitamos, en un 56% decían eso, en un 41% de las encuestadas, necesitamos que salgan a las comunidades, a los barrios, brigadas médicas, para enseñarnos a protegernos, pero también para identificarlo al problema y enfrentarlo. Entonces, es tan importante escuchar a la gente para enfrentar los problemas, que yo creo que esto es algo que nos ha mostrado esta pequeña encuesta frente al tema de salud. Nosotros como SINCAT, uno de los mensajes que se ha dado en campaña es lavarse las manos. En el Chaco no hay agua ni para consumo. Entonces la posibilidad de abastecer de agua en los lugares también es parte del trabajo que se esperaba en coordinación con la gente para ser efectivos en dónde se va a llegar con prioridad. Yo creo que es importante escuchar y con la población encontrar las soluciones, porque desde las autoridades solamente terminamos haciendo lo que creemos, pero no es lo que la gente muchas veces necesita. En el tema de lo productivo, por ejemplo, yo quería decirle esto porque me parece que es una mirada tan sabia de las organizaciones de mujeres. Hemos charlado con organizaciones de mujeres de Pacay, Entre Ríos, El Puente y Acuiba, y ellos decían, nosotros necesitamos que las autoridades nos ayuden a sacar nuestro alimento al mercado, para que no nos vaya mal económicamente, pero para que no falte el buen alimento en el mercado, ¿no? Y han tenido que después lamentar que su producción se ha quedado. ¿Por qué? Porque habiendo las soluciones, habiendo las propuestas, no se escucha. Las autoridades tienen su estrategia y no siempre se escucha a la población cuando propone. Entonces creemos que es bien importante recuperar la lógica de la escucha, de que la población, la ciudadanía tiene criterio, tiene sabiduría, tiene las soluciones a sus problemas. Yo creo que si hubiésemos invertido menos en un control obligatorio a la gente y más en canalizar las salidas para que la gente no sienta ahora que su producción se ha quedado o los mercados no han podido tener la cantidad de elementos que podían haber tenido, con todo lo que ellos han dejado de vender y han empobrecido más su economía, por ahí tendríamos hoy algo de no tan dramática la situación económica de las mujeres en el campo, sobre todo, ¿no? Yo mejor situación, ¿verdad? Lecciones que vamos tocando, ¿no? Bueno, siempre la solución está en eso, en escuchar a la gente, porque la gente en la vida cotidiana sabe lo que vive y sabe qué solución hay que hacer con eso. Rosario, le agradezco muchísimo por estos minutos con Herbol y sin duda este es un tema que merece mayor tratamiento. Muchas gracias.
muchas gracias a usted. En otro momento vamos a conversar más del trabajo de nuestra institución y yo quería hoy día compartir estas miradas porque creo que para problemas como la pandemia, que nadie estaba preparado para ello, si hacemos el ejercicio democrático de escuchar a la gente y de asumir lo que la gente ve como soluciones, profundizamos democracia, ¿no? Y creo que eso es el desafío del proceso. Exacto. Bueno, muchas gracias. La conversación con Rosario Ricalde, directora del CINCAT en Tarija, y también queremos agradecer a la audiencia y a las emisoras que han bajado la señal de Herbol este domingo en Hagamos Democracia. Despedimos nuestro programa hasta dentro de 7 días. El